Bienvenidos a la tutoría número 2 de Matemática para 10º grado. En esta clase abordaremos el concepto, características y elementos de una función, su representación gráfica y monotonía. Les saluda Carlos Aguirre. Las destrezas que vamos a abordar en esta clase corresponden a 4 en total. Son bastante extensas, pero los vamos a resumir tratando 4 temas específicos. En primer lugar, las funciones con sus características y elementos, determinar el dominio y rango de una función, la representación gráfica de una función y también la monotonía. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que son las relaciones. Una relación no es más que un enlace, un nexo o una unión que existe entre dos elementos, unos como punto de partida y otros como punto de llegada. Las relaciones matemáticas establecen conexiones entre los diferentes conjuntos. Por ejemplo, tenemos aquí esta representación gráfica de una relación, en donde estamos hablando de la relación padre a hijo. Se establece una correspondencia donde el padre puede tener varios hijos. Las relaciones establecen nexos desde un elemento de partida, como habíamos mencionado, que en este caso son el conjunto de los padres, y un elemento o conjuntos de llegada, que en este caso son los hijos que tiene esta persona. Una función es un tipo especial de relación, donde cada elemento del dominio tiene exactamente una imagen en el rango. Vamos a ver ahora, explicar mejor dicho, lo que corresponden a las funciones. Como habíamos mencionado, es también una relación de dependencia entre dos variables o entre dos elementos, en los que a cada valor de la variable independiente, que en este caso son el conjunto de partida, le corresponde un único valor de la variable dependiente, que viene a ser el conjunto de llegada. Las variables se las representa con la letra X para la independiente, es decir, para la variable independiente, mientras que se usa la letra Y para la variable independiente. Como vemos aquí, el conjunto o variable independiente es X y la variable dependiente es Y. Así diremos que Y está en función de X, es decir, Y depende de los valores que tenga X. En matemáticas, una función se la denomina o se la denota como Y es igual a f de X, o se puede leer como Y es igual a la función de X. Básicamente, una función, para comprenderlo de una manera sencilla, se la podría representar de una manera analógica como una pequeña máquina en la cual nosotros le brindamos algo, es decir, los valores de entrada de X. Esta se encarga de realizar un proceso y nos brinda unos elementos de salida. Es básicamente una forma clara y sencilla de comprender qué es una función. La principal característica o el par de características que debe cumplir toda función para denominarse como tal es la primera, que todos los elementos del conjunto inicial, es decir, los elementos del dominio, intervengan en la relación. Y la segunda, que a cada elemento del conjunto inicial le corresponda solo un elemento del conjunto final. Recuerden que los elementos del conjunto inicial se los llama dominio, mientras que los del conjunto o elemento final se los llama recorrido, o también algunos autores lo mencionan como rango. Aquí tenemos 4 gráficas de relaciones y en las cuales las dos primeras corresponden a funciones. ¿Por qué? Porque los elementos, en primer lugar, la condición inicial decía que todos los elementos del conjunto inicial tienen que estar relacionados con el conjunto de llegada. Como podemos ver aquí, Luis, Ney y Noah están relacionados cada uno de ellos hacia los elementos del conjunto de llegada. En el segundo ejemplo tenemos aquí figuras geométricas, en este caso polígonos, que todos tienen una relación. Si se dan cuenta aquí, cada uno tiene una flechita. Esa es la primera condición, que los elementos del conjunto de partida estén relacionados con un elemento del conjunto de llegada. La segunda es, se complementa con la primera. Cada uno de estos elementos del conjunto de partida solo pueden tener una relación, es decir, una flechita. Como vemos aquí, Luis está en 8º grado, Ney en 9º y Noah en 10º. No puedo decir que Luis al mismo tiempo esté en 8º y 9º grado. Si fuera así, ya no sería una función, simple y llanamente sería una relación. Lo mismo con los ejemplos de la segunda gráfica. Las figuras geométricas solo tienen una relación con el conjunto de llegada. En el conjunto de llegada, si se dan cuenta, hay números que están sin relación. No importa que aquí existan elementos sin relacionarse. Lo importante es que en el conjunto de partida todos estén relacionados y que cada uno de estos elementos tenga una sola relación. Los ejemplos que tenemos acá, en cambio, no cumplen estas condiciones, por lo tanto no son funciones, serían simple y llanamente relaciones.
Aquí tenemos en el conjunto de partida un elemento que es el 2 que no tiene ninguna relación, es decir, ya está anulando el concepto de una función porque no cumple esta primera característica. En el segundo ejemplo, en cambio, tenemos que Marco es padre de 3 hijos, es decir, tiene 3 relaciones, por lo tanto no cumple con la segunda condición que decía que cada elemento del conjunto de partida solo tenga un elemento en el conjunto de llegada, en el conjunto final. Analicemos el siguiente ejemplo. Calcular el costo de una llamada por celular si cada minuto cuesta 8 centavos. En este caso existen dos magnitudes o variables que tenemos que trabajar, el tiempo y el costo total que vamos a asumir por esas llamadas. Y ambas están íntimamente relacionadas. Esto significa que si una de ellas cambia, la otra se verá también afectada. Cada una de estas magnitudes son denominadas variables. El tiempo vendría a ser la variable independiente, es decir, puede tomar distintos valores arbitrarios, mientras que el costo total es la variable que depende, o la variable y, ya que su valor está determinado por el tiempo que se va consumiendo. Como el mensaje indica que por cada minuto nosotros vamos a pagar 8 centavos, nuestra función x o nuestra f de x es igual a 0,08 por x. Aquí entonces tenemos las dos variables, el tiempo que corresponde a los minutos que vamos a hablar y lo que nos cuesta cada uno de estos minutos. El tiempo viene a ser el dominio, ¿sí?, o la variable x, y el costo, el rango recorrido, o la variable y. Por cada minuto yo tengo que calcular un valor. En este caso, si hablo un minuto, aplico la función correspondiente, es decir, 1 que se multiplica por el valor de 0,08 y nos da 8 centavos de dólar. Si hablo 2 minutos, tengo 16 centavos de dólar. Si hablo 3, 24, y así sucesivamente conforme aumente el tiempo. Es decir, de acuerdo a la cantidad de minutos que yo tenga, voy a tener que hacer el cálculo correspondiente para obtener el valor final que voy a tener que pagar. Como habíamos mencionado, el dominio de una función vienen a ser todos los elementos del conjunto de partida, o los elementos iniciales o los valores de la variable independiente, en este caso de x. Entonces el dominio estará conformado por todos los números naturales, en este caso 1, 2, 3, al infinito, dependiendo de cuánto, hasta cuándo quiera poner un límite a esa variable, mientras que todos los valores del rango recorrido van a estar dependiendo de la cantidad de minutos que hablemos, 0,08, 0,16, 0,24. Noten que tanto para el dominio y el recorrido los valores los coloco entre llaves y separados con comas. La representación de funciones se la puede hacer generalmente de dos maneras diferentes. La primera que vamos a analizar es la representación algebraica. La representación algebraica de una función utiliza ecuaciones matemáticas para describir la relación entre el dominio y el rango. Sirven de base para poder crear la tabla de valores y así poder elaborar la representación gráfica de una función. En este caso, nosotros tenemos un ejemplo que dice: la variable y es el doble de un número x. Este enunciado, como ven, está en lenguaje ordinario, lo tenemos que transformar al lenguaje algebraico, es decir, el lenguaje de las matemáticas. Y para ello utilizamos una ecuación, una función. En este caso, detallando una fórmula específica, que dirá que y es igual a 2 veces el valor de x. Estamos traduciendo el lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. De esta manera yo puedo crear o puedo generar mi tabla de valores, es decir, las cantidades que voy a asumir de la variable independiente para calcular la variable dependiente. Yo aquí he colocado que la variable independiente, es decir, x, va a tener los valores de 1, 2, 4 y 8. Y con estos valores voy a reemplazarlos en la ecuación original y voy a obtener el valor de la variable dependiente. Es decir, 1 multiplicado por 2 es 2, es el primer valor de la variable y. 2 multiplicado por 2, que sería 4, 4 multiplicado por 2, que sería 8, y 8 multiplicado por 2, que sería 16. En total he generado 4 valores o 4 parejas de valores de acuerdo a las cantidades que yo ingrese de la variable dependiente. Aquí puedo inclusive colocar valores negativos, valores racionales, valores irracionales. Puedo colocar cualquier tipo de número, y el momento que calculo con la función el valor de la variable dependiente voy a obtener determinadas cantidades. Estos valores de la tabla que acabo de generar me van a permitir a mí generar lo que son los pares ordenados. ¿Qué son los pares ordenados? Es una representación de un punto en el plano cartesiano,
donde el primer valor, en este caso los valores de la variable independiente o de la variable x, van a corresponder a los movimientos o a la posición horizontal en el plano cartesiano, mientras que los valores de y van a corresponder a los movimientos verticales o en el eje vertical o el eje y, para realizar la representación gráfica de estos puntos. Estos puntitos o estas parejas de puntos me van a permitir a mí generar mi gráfica de la función. En esta función, tanto el dominio como el rango corresponden a todos los números reales. ¿Por qué? Porque como había mencionado, yo le puedo asignar cualquier número a la incógnita x y con ella calcular los valores de y. Por lo tanto, las respuestas que voy a obtener siempre serán números reales. Puedo utilizar números naturales, enteros, racionales y irracionales en esta función, y las respuestas también van a corresponder al conjunto de los números reales. También se puede realizar una representación gráfica de las funciones, ya que esta es la más común para visualizar su contenido y entender de una forma mucho más sencilla que nos trata de expresar esa función. Para ello, la representación gráfica utiliza lo que son los pares ordenados de la tabla de valores. El plano cartesiano, que lo tenemos aquí, no es más que un sistema de coordenadas bidimensional que utiliza dos ejes perpendiculares, el eje horizontal o eje de las x y el eje vertical o eje de las y es el espacio en el cual nosotros vamos a ubicar los puntos de la tabla de valores. Estos dos ejes nos van a permitir formar cuatro cuadrantes, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. En cada uno de estos cuadrantes nosotros vamos a tener la posibilidad de ubicar los puntos o parejas de pares ordenados y al final, cuando ya tengamos representados cada uno de esos puntos, vamos a poder realizar la gráfica de la función uniendo dichas coordenadas. El primer número de un par ordenado representa el desplazamiento sobre el eje de las x, mientras que el segundo representa el desplazamiento sobre el eje de las y. Vamos a ver en el ejemplo anterior en donde teníamos los siguientes pares ordenados, el par 1, 2, ambos son positivos, el par 2, 4, y los vamos a tratar de representar en este plano cartesiano. Para ello tomamos en cuenta el primer par que dice 1, 2. 1 representa la posición en el eje de las x y 2 representa la posición en el eje de las y. Entonces partimos siempre del punto 0, que es el origen de coordenadas, es decir, del centro del plano cartesiano, y nos ubicamos una posición en el eje de las x a la derecha porque es 1 positivo, es decir, en esta posición. Y luego nos ubicamos dos unidades en el eje de las y, como son positivas, las unidades positivas en el eje de las y son hacia arriba, por lo tanto nos movilizamos una y dos posiciones. El primer par ordenado quedaría en este punto de aquí, lo voy a marcar dibujándolo, un puntito aquí. Y así mismo voy contabilizando o voy dibujando los otros pares ordenados. El siguiente dice el par 2, 4, ambos son positivos. Nuevamente partimos desde el punto 0, desde el origen de coordenadas, y nos movemos dos posiciones hacia la derecha en el eje de las x y cuatro posiciones hacia arriba en el eje de las y. El segundo punto estaría en esta posición de aquí. Voy a marcar este puntito con rojo para tomar en cuenta. De esta manera se van formando los puntos de la función, y al final, cuando ya tengamos todos los pares ubicados, simplemente unimos estos puntos con una recta. En este caso no puedo visualizar el punto 4, 8 porque el plano cartesiano es muy pequeño la división que tengo aquí. Sin embargo, la representación completa está en la gráfica de acá. Aquí tengo el punto 1, 2, el punto 2, 4, el punto 4, 8 y el punto 8, 16. Estos puntos unidos con esta recta de color verde forman la gráfica de la función. ¿De qué función? De la función fx, que es igual a 2 veces x, es decir, el doble de un número cualquiera. Para representar gráficamente también a veces nos utilizamos los diagramas sagitales, que eran los ejemplos que habíamos visto en las diapositivas anteriores, en donde tenemos el conjunto de partida encerrado en una figura circular y el conjunto de allá también con los elementos encerrados en una circunferencia. Y asimismo relacionamos cada elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada mediante una flecha. Y en la parte superior generalmente se coloca el nombre de la función, en este caso la forma algebraica de la función. Cualquiera de las dos formas son bastante válidas. Sin embargo, el plano cartesiano es una forma mucho más precisa, mucho más nos da una expresión un poquito más amplia para poder comprender cómo se comporta esa función. Si se dan cuenta también,
el momento que yo uno estos puntos, voy a tener dibujada sobre el plano cartesiano una recta mucho más grande. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los puntos que yo pueda marcar en esta recta están dadas por esa función, es decir, yo puedo generarlos a través de la función asignando valores enteros, racionales o irracionales. Lo mío me va a formar o me va a generar un valor en el eje de las y por lo tanto puedo dibujar la gráfica de manera infinita. Por último, vamos a hablar acerca de la monotonía de una función. La monotonía no es más al desplazamiento que tiene una función a lo largo del plano cartesiano y específicamente en determinados intervalos, es decir, en porciones del plano cartesiano. Para ello nosotros tenemos tres tipos de comportamiento: función creciente, función decreciente y función constante. Una función creciente en un intervalo, en este caso en el intervalo que va de x1 hasta x2, me indica que al aumentar el valor de la variable x, conforme yo me muevo hacia acá, se supone que aumento x. Recuerden que empezamos desde 0 y vamos 1, 2, 3, etcétera, al infinito. Cuando aumenta este valor de x, también aumenta la posición en el eje de las y. Por lo tanto, los puntos que yo puedo marcar, el punto inicial aquí y el punto de final acá, dibujan una línea, un segmento, o una recta o una curva que va ascendentemente, es decir, hacia arriba. Tomen en cuenta otra consideración: siempre que vayamos a leer gráficas de funciones, lo vamos a hacer de izquierda a la derecha, ¿sí? No de derecha a izquierda ni de arriba hacia abajo, no, de izquierda a derecha. Desde ahí empezamos a contabilizar los puntos donde está dicha gráfica, en este caso los puntos en X y también los puntos en Y. Ahora, la función creciente entonces tiene este comportamiento: va aumentando o va hacia arriba, mejor dicho, el gráfico o la línea de dicha función. En cambio, la función decreciente es lo contrario. Conforme nosotros avanzamos en el desplazamiento horizontal, es decir, en el dominio, la función o los valores de y van bajando, van decreciendo, es decir, en picada. Este tipo de funciones, por ejemplo, está determinado en este intervalo. Tomará en cuenta que aquí hablamos de intervalos, es decir, de porciones de la función. Finalmente, también tenemos lo que es una gráfica de una función constante. En este intervalo, por ejemplo, de x1 hacia x2, a pesar de que aumente en x, la función se mantiene igual, se mantiene en los mismos valores, es decir, es una línea paralela al eje de las x. Todos los valores de la variable x dentro de este intervalo van aumentando, sin embargo, el valor de la variable y no varía, sigue siendo el mismo. En este caso, si consideramos esto que es una unidad, tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, por cada valor de x, yo tengo el mismo valor en y. 4, 4, 4, 4, 4. A pesar de que voy aumentando 3, 4, 5 para el valor de y. De esta manera concluye la primera parte de la clase número 2 de matemática. En el próximo video, se presentarán ejemplos para complementar este tema. Cualquier consulta la pueden hacer mediante la sección de comunicados de la plataforma Runachai. Gracias por su atención.